Si el tema es organismos de control y extrapoderes en la Constitución de Mendoza, tengo para mí que el Ministerio Público no es un órgano de control y no es, hoy al menos, un órgano extrapoder. Yo creo que el Ministerio Público hoy es un órgano que está estructurado o ubicado institucionalmente dentro del Poder Judicial al modo en que ocurre en todas las provincias, si miramos el derecho público provincial, salvo la provincia de Salta. Y tenemos el ejemplo de la Nación, en el que está estructurado como un órgano extrapoder. Y aquí tengo alguna sensación de ser algo esquizofrénico, porque si me preguntan si en la Nación está bien que esté ubicado como órgano extrapoder, yo voy a contestar sí, porque la reforma de 1994 fue un avance. Si antes del 94 la Constitución Nacional no contemplaba al Ministerio Público y este dependía del Poder Ejecutivo, el hecho de que lo constituyamos en el orden nacional como órgano extrapoder es un avance. Pero si miramos el derecho público provincial y vemos que hoy está dentro del Poder Judicial el Ministerio Público y que por allí hay alguna idea de constituirlo en un cierto seguidismo nacional como órgano extrapoder, creo que es un atraso o ir algunos pasos para atrás. Voy a tomar como punto de partida algo que sostenía el maestro Dardo Pérez Guilú cuando se refería a las constituciones. Y decía que el basamento esencial de toda buena constitución es una síntesis de historia, realidad y razón. De manera que con estos tres parámetros podemos mirar al Ministerio Público en el derecho público o en la ubicación institucional que tiene en Mendoza. En Mendoza es cierto que las menciones que hace la Constitución lo ubican dentro del Poder Judicial, pero no hay una precisión sistemática en su dibujo, si me permiten la expresión. Esto sería necesario que una eventual reforma lo tratase para mejorar esta regulación, sistematizándola, cosa que hoy lo tenemos muy clara y muy minuciosa de los parámetros sobre los que se maneja el Ministerio Público. Pero si se modifica la Constitución, yo sostengo, estoy convencido, de que no se lo debe sacar de su ubicación como órgano autónomo o rama autónoma del Poder Judicial. Voy a dar las razones de por qué creo que debe permanecer allí. En primer lugar, si hacemos un estudio de la razón, ¿qué ventajas nos aporta el hecho de que lo estructuremos como órgano extrapoder? ¿Va a tener mayor independencia? Yo creo que no. ¿Va a tener alguna ventaja en su funcionamiento? Si como luego vemos cuáles son sus funciones, vamos a ver enseguida cuáles son sus funciones, vamos a ver que tampoco va a haber mejora desde este punto de vista. Y yo creo que lo fundamental es el garantizar la independencia de este órgano, sobre todo por la enorme cantidad de poder que hoy tiene concentrado dentro del esquema de las funciones del poder. Desde el punto de vista histórico, cuando el Ministerio Público no tiene independencia, pasan cosas como las que registra la jurisprudencia nacional en viejos casos, el caso Nahón, el caso Ubiña, en los que siendo estos magistrados miembros del Ministerio Público en su época, vieron recortadas las posibilidades de su intervención por disposición expresa del Ministro de Justicia o del Poder Ejecutivo, en una palabra, en el orden nacional.
Yo siempre repito cuando hablo de este tema que recuerdo el caso de un fiscal federal de apellido Cañón que hizo conocer su voluntad de recurrir ante las instituciones judiciales para reclamar la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Yo no, por supuesto, esto lo planteo, yo no voy a hacer un análisis si estaba bien o estaba mal lo que él quería plantear, solo como dato objetivo, él hizo conocer esta voluntad. Y el presidente Alfonsín, que en ese momento era considerado el superior jerárquico de ese fiscal en la estructura del poder en el orden nacional, le solicitó que se abstuviera de tomar esa medida. Vuelvo a repetir, yo no abro juicio sobre la bondad o no de la opinión del presidente Alfonsín ni de la de Cañón. Digo, influyó para que tomara tal decisión. O sea, desde el punto de vista de la independencia, esto me parece que no es positivo. Si venimos más acá, del 94 para acá, esto es historia reciente, no hace falta que yo la explicite. El caso del doctor Righi me parece paradigmático. Y por otra parte, yo no voy a abrir juicio tampoco sobre las calidades de la doctora Gil Carbó, pero es indiscutible que hay una enorme presión sobre ella para tratar de que deje de mantenerse en su función, y esto aun cuando hoy, a partir del 94, es un órgano extrapoder. Es decir, Righi y la doctora Gil Carbó son ejemplos de cómo, siendo cabeza de un órgano extrapoder, tiene enorme cantidad de presiones para dejar su cargo a pesar de que éste es inamovible mientras dure su buena conducta. Si es que se interpreta así el 120 de la Constitución, que esta es otra cuestión en la que yo no voy a entrar, pero que tiene su complejidad. Vale decir, yo creo que la permanencia del Ministerio Público dentro del Poder Judicial es una buena solución. Segunda razón de que, en este sentido, el artículo 120 de la Constitución, si bien establece al órgano como extrapoder en el orden nacional, no tiene esto ninguna aplicación o no debe ser seguido de ninguna manera por la Constitución de las provincias. El artículo 5 garantiza a las provincias toda su autonomía en tanto y en cuanto estructuren su sistema de justicia. No dice cómo y por lo tanto en esto no habría problema. Y aquí viene el argumento que yo creo que es fundamental, o uno de los dos fundamentales, porque el primero ya lo dije, es la independencia. Si nos preguntamos cuáles son las funciones del Ministerio Público hoy, el Ministerio Público tiene clásicamente tres funciones y las mantiene hoy. La primera es el ejercicio de la acción penal en todos los casos penales de la provincia. La segunda es una, yo diría, defensa de la legalidad dentro de los procesos en los que interviene, por supuesto, que son los procesos penales o civiles o de menores en los que toma su rol de parte. Y por último, su función como ministerio pupilar, que también es una función esencialmente judicial, toda vez que se realiza dentro de los tribunales de la provincia. Vale decir, toda la actividad del Ministerio Público es judicial. ¿Por qué razón tiene que estar afuera del Poder Judicial? Esto es como pretender que la Corte esté afuera del Poder Judicial, a pesar de que sus funciones son absolutamente judiciales. Me parece que esto, vuelvo a repetir, es lo fundamental. Sobre todo, porque hoy en día, en la doctrina procesal moderna, el Ministerio Público ha cobrado un rol trascendental en los procesos penales y se le ha dado un poder enorme. Es decir, se ha trasladado todo aquel poder que tenían los jueces de instrucción al Ministerio Público. Es decir, hoy este órgano, que es el titular del ejercicio de la acción penal, puede detenernos a cualquiera de nosotros. En Córdoba, por ejemplo, hasta puede dictarnos la prisión preventiva, ¿no es cierto?
Entonces es un poder enorme, porque por supuesto esto dentro de un marco de una investigación que inicia de oficio y puede dirigirla contra cualquier habitante del país. Si esto es así, me parece que es fundamental que sea un órgano que actúe con independencia y con objetividad. Y si se acepta que en un esquema clásico de 3 poderes, o mejor dicho, 3 funciones del poder del Estado, es difícil visualizar una cuarta función, que es la del Ministerio Público únicamente actuando ante los tribunales, y me parece que la independencia, que es imprescindible, se garantiza mejor cuando lo visualizamos dentro del Poder Judicial con la mayor garantía de independencia de los jueces, que es la inamovilidad mientras dure su buena conducta. No hay, me parece, otro parámetro mejor para medir el grado de independencia que el establecer la inamovilidad. Yo diría entonces que estas razones me llevan a concluir en que una correcta solución en una eventual reforma de la Constitución es mantener al Ministerio Público dentro del Poder Judicial como rama autónoma, por cierto, no dependiendo de la Corte ni mucho menos, como rama autónoma, pero dentro del esquema del tripartito de funciones del poder, formando parte del Poder Judicial, porque esa me parece que es la mejor manera de garantizar, repito, su independencia y además de obtener un mejor funcionamiento. Y termino con una frase de Fernando Savater, por algo que dije al principio relacionado con lo que es el progreso, lo que es el progresismo, o qué significa progresar dentro del análisis o el estudio o la legislación de instituciones del Estado. Fernando Savater, en un libro que se llama No te prives, defensa de la ciudadanía, editado por Planeta en el año 2014, tiene esta frase que me parece muy interesante. A veces progresar supone desandar caminos erróneos, no acelerar por ellos con la vana esperanza de que desemboquen en un paraíso inesperado. Muchas gracias.